la serie Liberados para Servir a Dios. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche, en este tiempo que el Señor nos concede para poder estar aquí disfrutando de la presencia de Dios, este tiempo que nos permite para nosotros poder venir y ser edificados conforme al propósito y el plan que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar de un tema que he titulado El Arca del Pacto. Cuando estaba preparando este tema, yo decía, bueno, ¿y Dios por qué nos va a hablar de esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros este tema? Y cuando me puse a profundizar, encontrar el sentido y el propósito y el significado sobre todo de esta Arca del Pacto, entendí que Dios nos trae en esta noche para hablarnos de un tema que es bien interesante. Ya nosotros estuvimos viendo los primeros 9 versículos, Éxodo 25 del 1 al 9 lo estuvimos ya estudiando en la lección anterior, y en esos versículos veíamos nosotros las instrucciones para construcción del Arca del Pacto. Decíamos que el patio exterior era un lugar cercado, rodeado por una serie de elementos que lo constituían. Más o menos se dicen, según lo que dice la escritura y los estudiosos, que era un lugar de unos 25 metros de largo y unos 22 metros y medio de ancho por los dos lados. Era algo que podría ser transportable, era algo que podía ser llevado. Y cuando nosotros consultamos ese santuario, que es una tienda, y se llama así tienda santuario, porque la podían llevar, la podían transportar. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 28. Veremos que en el patio exterior estaba el altar del holocausto y que también ahí se encontraba algo que se llamó una pila, que era utilizada como un lavatorio, como un lavacro. En el tabernáculo propiamente dicho, se encontraba dividido en 2 compartimentos. Uno que se conoció como el lugar santo y otro que era el lugar santísimo. Esta tienda tendría más o menos unos 14 metros y unos 5, digamos, de largo y unos 5 metros de ancho, y estaba formando como una especie como de un cubo perfecto. Eso era más o menos como para que tengamos una idea mental de lo que era este lugar hermoso. Ese mobiliario que se encontraba ahí en el lugar santo constaba de una mesa, había ahí una mesa para los panes, estaba el candelabro de oro y también estaba el lugar donde se prendía el incienso. Pero aquí hay algo interesante, y es que en el lugar santísimo, que es donde quiero centrarme en esta noche, en ese lugar santísimo se encontraba algo que se llamó el Arca del Pacto. El Arca del Pacto, que es lo central que vamos a estar trabajando hoy. Ustedes verán en la invitación que enviamos hoy más o menos una figura para que tengamos la idea de lo hermoso que era ese Arca del Pacto. Pero también, no solamente el Arca del Pacto estaba ahí, sino que también estaba el propiciatorio, que era una tapa que estaba ahí en el arca. Entonces, estos 2 muebles que estaban en el altar del holocausto y la pila, estaba todo esto cercado de lino blanco. Y vamos a encontrar en la Biblia algo del registro de cómo era Dios que daba las instrucciones de cómo se iba a hacer esto. Abran ahí su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 25. Vamos a mirar a partir del verso 10. Dice la escritura: hará también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y dice el versículo 11: y las cubrirás de oro puro. Noten la característica: oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Versículo 12 dice: fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Entonces noten, ustedes miran ahí la imagen que les envié, ustedes notarán esa excelencia de las cosas de Dios. Y esto nos comienza a llevar a entender que las cosas de Dios siempre las tenemos que hacer con la mayor excelencia. Que las cosas de Dios, cuando el Señor establece cómo iba a ser esa arca del pacto, no era cualquier cosa, no era cualquier cajón ahí que reunía, no, era algo que era muy, muy especial. Tanto el arca como el propiciatorio, que iban a estar allá,
era algo donde la presencia de Dios iba a estar con Israel. Nos está enseñando Dios a través de esto cómo las cosas de Dios, un lugar, un espacio como este, se tiene que manejar con el debido respeto. El tiempo que tú tengas de oración, de devoción, el tiempo de Dios tiene que ser un tiempo excelente, un tiempo especial. Nos muestra el Señor a través de estas características de esta arca, cómo Dios desea que sea de oro puro, como mostrándonos que lo que Él anhela, que la relación que Él quiere que nosotros tengamos con Él sea lo más fino, lo mejor, lo más importante para nosotros. Quiero decirles, amados y amadas del Señor, que nosotros podemos tener espacios y tenemos tiempos para muchísimas cosas, pero que lo que Dios anhela es que el tiempo y el espacio para con Él sea el mejor, sea el más excelente. Que las cosas de Dios lo hagamos de la mejor manera, que lo que le demos a Dios no sea lo que le sobra, no sea ahí como por hacerlo, como por aquietar la conciencia, sino que le demos siempre lo mejor a Él. Que nuestros años, que nuestros talentos, que nuestras capacidades, que nuestros recursos, que todo lo que Dios nos ha dado, nosotros podamos decirle: Señor, así como tú me has dado lo mejor, yo quiero darte lo mejor. Y no me estoy refiriendo solamente, escúchenme por favor, amados y amadas del Señor, no me refiero solamente a lo que tiene que ver con las cosas materiales. Estoy hablando de todo lo que es nuestra vida, que debiese ser entregada de la mejor manera a nuestro amado Dios. Este mueble que está hablando aquí, que fue el arca, era donde Dios quería reposar. Era una forma como simbólica, donde Dios le decía: yo quiero tener un encuentro con ustedes, pero ese encuentro con ustedes tiene que ser de la mejor manera. Tiene que ser a la altura de la excelencia de Dios. Reflexionemos por un momento en esta noche, amados del Señor. ¿Hasta qué punto tú puedes decir en esta noche que tú estás dando lo mejor para Dios? Que tú estás consagrándote verdaderamente para Dios. Me llama la atención que a la entrada de eso estaba el lavacro, donde la gente se lavaba, se purificaba el sumo sacerdote antes de entrar a la presencia de Dios. Que nos muestra, nos habla de la santidad, que nos habla del respeto hacia las cosas de Dios, que nos habla en esta noche a nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, para que revisemos, para que por alguna razón que no podemos reunirnos, no quiere decir que porque tú y yo ya no nos podemos reunir en este momento, entonces tengamos una vida espiritual de cualquier manera. Porque si bien es cierto, nuestros hermanos tal vez no nos ven, no nos reunimos, no nos saludamos, y por muchas razones de lo que está pasando en este momento, pero tenemos un Dios que nos ve y nos conoce. Si Dios en esta noche nos examinase, si Dios revisase verdaderamente cómo está nuestra vida delante de Él, ¿será que nosotros podemos decir que estamos viviendo en santidad? ¿Será que Dios puede vernos y saber que nosotros verdaderamente estamos comprometidos con Él, que le estamos dando lo mejor? ¿O será que Dios, cuando nos voltea a mirar, simplemente va a encontrar en nosotros que le damos las migajas, le damos lo que sobra, que hacemos las cosas para Dios porque toca hacerlos, pero realmente no nacen de lo más íntimo, de lo más profundo de nuestro corazón? Por esa razón, mis amados, cuando preparaba el tema, repito, yo decía: bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? Y el Espíritu Santo comenzó a mostrarme este tipo de cosas que son tan importantes, que tienen mucho que ver con nosotros hoy en día. Que si bien es cierto, ya no es un lugar físico, porque no vamos a encontrar ese lugar físico, ni tenemos que ir a un lugar en particular para pensar que la presencia de Dios está ahí. El Señor a cada uno ha dicho que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces, claro, esto nos pone a reflexionar, porque es como Dios diciéndonos en esta noche: así como en aquel tiempo del Éxodo yo les di las instrucciones de cómo quería que fuera esa arca del pacto, así mismo quiero que hoy ustedes tengan un corazón excelente y lo mejor para mí.
Dice el versículo 17 en adelante, y harás un propiciatorio de oro fino. Noten que sigue hablando. Podría haber dicho de cualquier material. Ustedes miren a ver de qué lo hace. No, el Señor está hablando la característica, el tipo de material. Dice de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza en el propiciatorio. Hará los querubines en 2 extremos. Ahora, cuando nosotros leemos el versículo 20, fijémonos lo que Dios dijo. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Aquí el detalle importante es que los ángeles querubines que estaban ahí miraban abajo hacia la tapa de la puerta del arca. Y esto es interesante entender porque el versículo 21 y 22 dice: y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y dice la escritura en el versículo 2: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces noten cómo el Señor decía que necesitaba las cosas con la mayor excelencia y de acuerdo a como Él había determinado, porque es ahí donde el Señor quería hablar al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Como Dios mostrándonos en esta noche que Él quiere que nosotros tengamos lo mejor para que Él pueda manifestarse en nuestras vidas. Yo sé que en este mismo momento algunos están por tomar decisiones, algunos están pidiendo oración para que Dios los guíe en esas decisiones que están por tomar, pero quiero decirles que la manera como Dios se manifiesta, como Dios habla, es cuando hay un corazón sincero, limpio para con Él. Cuando hay un corazón de la mejor manera, un corazón completamente transparente, diáfano delante de Dios. Dios conoce tus corazones, Dios conoce mi corazón. Dios sabe las intenciones que hay en nuestra vida. Dios sabe verdaderamente a dónde está nuestro corazón, a dónde está nuestro tesoro. Si nuestro tesoro verdaderamente está en Dios, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, o si el tesoro de algunos de los que están aquí posiblemente reunidos está en las cosas materiales de este mundo. Quiero decirles que cuando nosotros tenemos un corazón para Dios, Dios se complace en manifestarse. Dios se complace en hablar. Dios se complace en mostrar su poder y su gloria en medio de todas las naciones, en medio de todas las gentes. Porque si no es en el pueblo, si no es con aquellos con corazón limpio y sincero, donde Dios se quiere manifestar, para que ellos puedan ver, para que podamos nosotros ser testimonio de la grandeza de Dios en esta tierra, si no es en nosotros, si no es con nosotros, entonces ¿con quién más? Pero Dios demanda esos corazones íntegros y sinceros. Corazones que le decimos: Señor, a ti no te podemos engañar, de ti no nos podemos burlar, Señor. Tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes lo que yo quiero, Señor. Tú sabes que mi anhelo es que tu nombre sea glorificado. Tú sabes que lo que yo anhelo en mi corazón es que el reino de los cielos se extienda, que muchas personas conozcan de ti. Yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti. Por eso estamos hablando en esta serie, preparándonos para servir a Dios, liberados para servir a Dios, sacados de la cautividad del mundo para servirle a Dios. Dios está preparando su pueblo. Aquí el Señor, a través de estas instrucciones que le está dando al pueblo, le está mostrando, está diciendo: yo quiero que ustedes, por donde vaya la gente, vea que mi presencia está con ustedes. Que los pueblos, demás pueblos, las demás naciones puedan ver que en medio de Israel está el Dios de los cielos, y ese arca era una representación del Dios de los cielos. Pero que no tenía que ser de cualquier manera, sino que tenía que ser de la mejor manera. Como Dios mostrándonos que por encima de cualquier cosa en nosotros, en nuestra vida, lo más importante es la relación que nosotros tengamos con Dios. Examínate en esta noche. Pregúntate en esta noche si verdaderamente tú tienes una relación tan excelente con Dios que las demás personas, cuando te voltean a mirar, dicen: wow, verdaderamente la presencia de Dios está con él.
verdaderamente Dios los respalda, Dios los ayuda, verdaderamente Dios va delante de ellos. Si no es así, amados del Señor, ¿no creen ustedes que Dios nos trae en esta noche para que nosotros revisemos, para que nosotros consideremos nuestro caminar espiritual? Y que si no estamos andando de la mejor manera, que si tú de una forma honesta y sincera delante de Dios dices, sí, verdaderamente yo estoy mal espiritualmente, me falta mucho, estoy muy flojo, estoy muy tibio, estoy frío espiritualmente. ¿No creen que Dios nos trae en esta noche para decirnos, yo quiero que tengas una buena relación conmigo? Así que este es un punto importante, mis amados, que nosotros tenemos que tener en cuenta. La Biblia también nos muestra algo bien importante, y es que ese arca del pacto que estuvo ahí con ellos, que lo pudieron ver, que lo pudieron palpar, representaba simplemente, era una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Y este es un paralelo. ¿El paralelo de quién? Que ese arca representa a Cristo Jesús de Nazaret. Y fíjense que están los dos elementos. Fíjense que está el oro como el material más importante y más valioso, pero está la madera que representa la cruz de Cristo. Y ambos materiales, si bien es cierto, estuvieron ahí, cada uno tenía su participación, cada uno tenía su momento. Como Dios mostrándonos ese Jesús que fue 100% Dios, oro, pero que fue 100% humano a través de la cruz del Calvario, donde Él fue representado como el Hijo de Dios que vino a pagar el precio por cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros miramos en paralelo qué representa el arca del pacto, nosotros tendremos que decir que es Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Verdaderamente tú eres un cristiano genuino, verdadero? ¿Verdaderamente tú estás caminando tras las pisadas del Maestro? ¿Tú verdaderamente estás viviendo ese cristianismo, ese Cristo pequeño? La gente verdaderamente nos puede decir a esta altura de nuestra vida que nosotros somos cristianos, no porque tú hagas parte de una denominación, sino porque tu vida, porque mi vida verdaderamente reflejan a Cristo. Y entonces cuando nosotros llegamos a ese punto, Dios nos está dando un mensaje para el próximo domingo, si Dios lo permite, de todo esto que se está dando, donde me hacían una pregunta ¿y por qué si somos cristianos, por qué tenemos que pasar por tantos problemas? ¿Por qué si Él conoció de Cristo, por qué está pasando por esa situación, por qué está en ese momento difícil? Y entonces comenzamos a preparar ese tema, ¿por qué sufrimos los cristianos? Y es una buena pregunta, si Dios lo permite el domingo estaremos compartiendo parte del tema. ¿Por qué razón nosotros como cristianos sufrimos? Y bueno, y vamos a encontrar cómo Dios nos va mostrando de una forma tan detallada las razones por las cuales, por lo menos 7, 9 razones por las cuales nosotros como cristianos sufrimos. Eso para que tengamos una solidez y podamos estar seguros en quién hemos confiado. Y no quiere decir que porque somos cristianos, entonces no vamos a tener problemas y dificultades. No, porque la Biblia dice que muchas serán las aflicciones del justo, pero con una ventaja más grande, y es que de todas ellas el Señor nos librará. Y estos problemas van a venir para personas, tanto cristianos como no cristianos. Van a venir las lluvias de los problemas, van a venir los ríos de los problemas, los vientos de los problemas, tanto para los cristianos como para los no cristianos. Pero quiero decirles, es mucho mejor pasar los momentos difíciles tomados de la mano del Señor que estar apartados de Él. Por eso, aquí cuando nosotros hablamos del arca del pacto, nos referimos también a la relación que nosotros tenemos con Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió a los Colosenses, dice que haya, la carta de Pablo a los Colosenses, dice que en Cristo habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, que en Cristo, escúcheme lo que dice la palabra, que en Cristo estaba representada la magnitud, el mismo Dios estaba ahí. Jesucristo no era meramente un hacedor de milagros como lo quieren mostrar hoy en día. La gente quiere mostrar a Jesús como que el que hace milagros y que usted necesita un milagrito, vaya, busque a Jesús, que Jesús le hace el milagro. No, Jesús no vino solamente para eso. Jesús vino a cumplir un propósito mucho más grande que simplemente hacer milagros. Los milagros fueron parte
del ministerio, de lo que Dios estableció, y aún siguen habiendo milagros hoy en día. Aún seguimos orando para que Dios obre milagros. Pero no podemos nosotros buscar a Jesús solamente para que nos haga milagros. Tú no puedes buscar a Jesús solamente para que te conceda lo que tú quieres, para que te favorezca lo que tú necesitas, para que te haga el milagro de lo que tú estás necesitando. Y nosotros no podemos tomar a Jesús simplemente como aquel que el de los mandados, el que necesitamos tal cosa, por favor necesito esto, necesito lo otro, necesito una empresa, necesito un carro, necesito dinero, necesito lo que sea. No, Jesús tiene que ir mucho más allá. Por eso el evangelista Juan en el capítulo 14, versículo 1, dijo cosas importantes. Le dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Y le pregunta a aquellos discípulos del Señor: ¿cómo hacemos para conocer al Padre? Y les pregunta: ¿tanto tiempo estás conmigo y todavía no me conoces, Felipe? Porque el que me conoce a mí, dice Jesús, conoce al Padre. Como Dios diciéndonos, como el Señor Jesucristo diciéndonos: si ustedes se preocupan en conocerme, van a conocer a Dios. Todo esto para aquellos que tienen ese interrogante, esa pregunta: ¿cómo hacemos para conocer a Dios? Bueno, conociendo a Cristo podemos conocer a Dios. Jesucristo vino a esta tierra y caminó de una forma perfecta. Fue 100% humano. Ustedes notarán que Jesús se cansaba. Jesús en algún momento se sentó a descansar en el pozo allá con esa samaritana en mediodía, en ese calor tan terrible, porque sintió cansancio. Jesús dormía también. Jesús comía. Jesús bebía también. Jesús también le daba sed. Jesús también tomaba agua. Jesús en ocasiones también se reía con sus discípulos. Pero también encontramos a un Jesús que frente a la tumba de su amigo Lázaro también lloró. Un Jesús 100% humano, que vino a entendernos, que vino a que nosotros pudiésemos identificarnos con Él. Y que si tú tienes problemas, tienes dificultades, si hay una persona que te entiende, si hay una persona que se identifica contigo, es el mismo Jesús. Porque Jesús sufrió en todo. Jesús pasó por la humillación, por el descrédito más grande en esta tierra. Y Él lo que anhela en este tiempo, cuando estamos hablando hoy del Arca del Pacto, es que nosotros tengamos esa relación bonita, íntima con Él. Que no lo tengamos como un Dios lejano, sino que Él sea nuestro verdadero amigo. Que nosotros vayamos donde Él todos los días y que podamos estar ante la presencia de Él, así como el pueblo tenían allá y veían esa arca y se acordaban que Dios estaba. Nosotros también tenemos ese lugar de privilegio, nosotros también tenemos el lugar de intimidad, nosotros también podemos ir a la presencia de Dios todos los días y podemos estar con Jesús. ¿Hoy hablaste con Jesús? ¿Hoy te entrevistaste con Él? ¿Hoy sacaste tiempo para estar con Él? O posiblemente alguien diga: uy, no, estuve tan ocupado, tuve tantas actividades que no tuve tiempo para estar con Jesús. Revisa, por favor. Revisa tu relación, tu intimidad con el Señor Jesucristo. Porque Él vino fue a eso, a que tuviésemos una relación perfecta. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 4. Noten, amados, lo siguiente. Que ese arca del pacto no estaba vacía, sino que en esa arca del pacto por lo menos habían 3 elementos. Dice la escritura, Hebreos capítulo 9, versículo 4, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. 3 elementos estaban dentro de esa arca. Número 1 habla del maná. Número 2 habla de la vara de Aarón que retoñó. Ese chamizo seco que fue metido ahí, pero que retoñó. Pero también habla de las tablas del pacto. Todos estos elementos tienen una simbología para nosotros, tienen un significado para nosotros. Porque esa vara de Aarón que floreció nos habla precisamente de la resurrección del Señor Jesucristo. Y ese es un privilegio que nosotros tenemos hoy en día, porque nosotros creemos en Jesús, pero no como cualquier Jesús, no como cualquier líder, no como cualquier, digamos, persona común y corriente. No, nosotros creemos en Jesús
creemos que Él murió y que Él resucitó. Y cuando el Señor habla y cuando muestra esa vara de Aarón que floreció, nos está hablando de la resurrección de Cristo, que es lo que marca la diferencia de nosotros con cualquier tipo de religión que haya en el mundo. Porque nuestro líder, porque nuestro amado Jesús no quedó muerto, sino que Cristo, diga conmigo, Cristo resucitó. Y eso es una ventaja, porque nosotros tenemos un Dios que está vivo. Muchas personas siguen dioses muertos, pero nosotros seguimos un Dios que está vivo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están completamente persuadidos de este pensamiento? Que tenemos un Dios que no murió, que no quedó en una cruz, que no quedó en un sepulcro, sino que tenemos un Dios que está vivo. Y si nuestro Dios está vivo, entonces ¿por qué hemos de temer? ¿Por qué nos hemos de asustar? ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Por qué muchas veces sentimos que nadie está con nosotros? Cuando Dios nos muestra a través de este arca del pacto, esa vara de Aarón que estaba representando a Jesús que resucitó, ese Jesús que está vivo. Así que no te sientas menos que otro. Así que no te sientas que tú estás en desventaja. Dios lo que quiere es que tengamos una relación tan perfecta con Él, que podamos sentirlo, que podamos nosotros entender que Él está con nosotros, que Él no nos ha abandonado. Y tú que estás por tomar decisiones, tú que estás por hacer algo, que estás pasando un momento difícil, que estás esperando un milagro posiblemente, que estás esperando una respuesta, pues quiero decirte en esta noche que tú estás con un Dios que está vivo, que el Dios responde, que es el Dios que cumple con sus promesas. Que ni una sola palabra, que ni una sola promesa caerá por tierra, sino que así como Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Pero también nos muestra este pasaje que estaba el maná, o ese pan que nos habla, que venía en la antigüedad, que caía en el desierto, pero que nos representa la realidad de Cristo, que nos representa, diga conmigo, el pan de vida, porque Jesucristo es el pan de vida, porque Jesucristo es aquel que suple, es aquel que nos da las cosas que nosotros podamos necesitar conforme a sus riquezas en gloria. Nos muestra ese Jesús que nunca nos va a dejar, mis amados, en vergüenza. Jesús que siempre está ahí para ayudarnos en aquellos momentos críticos, en aquellos momentos difíciles, en aquellos momentos de sufrimiento. Ese Jesús y ese maná que representa, que nos muestra ese símbolo cuando el pueblo estaba pasando por desierto, por necesidades, pero que Dios siempre estuvo con ellos, que Dios nunca los desamparó, sino que de una forma milagrosa del cielo caía esa especie de hojuelas, esa especie de pan para alimentar a su pueblo. Quiero decirles que ese mismo Dios que se manifestó allá es el mismo Dios que está con nosotros. Por lo tanto, amados y amadas del Señor, necesitamos tener una relación perfecta con Jesús y creer que el Señor es aquel que suple para nuestras necesidades, aquel que nunca nos va a dejar en la mitad del camino. Pero también recuerda que dice que estaban unas tablas que los 10 mandamientos. Y esto nos señala la vida que Cristo vivió en esta tierra. La única persona que ha podido cumplir con toda la ley y con todas las profecías. Y cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, entonces nosotros podemos entender que nuestro Dios es un Dios tan grande, que esas tablas que estaban ahí del pacto nos hablan del reino, de la majestad de Cristo Jesús, de aquel que fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Aquel que vino a reinar y que un día volverá como rey. Jesús, la próxima vez que venga, no va a venir a morir. No va a venir a morir por los pecados de la humanidad. Él viene a reinar. Él murió de una forma tal vez dura, difícil, pero a pesar de todo eso, le colocaron ahí en la cruz el rey de los judíos. Y que así como Él murió como un rey, Él resucitó como un rey. Y un día vendrá a gobernar y será el Rey de Reyes. Ese es el Jesús que nosotros tenemos. Un Jesús donde un día toda rodilla se tendrá que doblar ante la presencia de Él. Que desde la eternidad pasada hasta la eternidad de los tiempos, de los siglos de los siglos, será el que va a gobernar sobre la tierra. Por lo tanto, amados,
no nos distraigamos en cosas que realmente no valen la pena, en cosas vanas, vacías, huecas de este mundo. Centrémonos en buscar a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores. Pero la urna dice que era de oro y que contenía entonces ese maná que nos habla también de Cristo como ese profeta, ese Jesús que cada vez que hablaba daba una palabra, y así como él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que así como Juan en el capítulo 6, versículo 32 dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre que les ha dado el verdadero pan del cielo. Nosotros tenemos el verdadero pan que se llama Cristo Jesús. Aquel que es el principio, aquel que es el fin, aquel que fuera de él no hay absolutamente nada. Esa vara que floreció nos habla de la obra de Cristo. Esa obra que vino Jesús a hacer en esta tierra. Y que tú y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, nunca, escúcheme por favor, nunca quedaremos en vergüenza. Así que en esta noche, por favor, revisemos nuestra condición en lo espiritual. Y si tú sabes que tienes que mejorar tu relación con Cristo Jesús, si tú sabes que ese arca del pacto en este tiempo que representa a Cristo Jesús, tú la tienes como abandonada, tú la tienes como que por poco, está empolvada por allá como en el último rincón. ¿Por qué no tomamos esa decisión de decir, Señor, la relación contigo va a ser la mejor a partir de ahora? Perdóname porque tal vez no te tenía en cuenta. Perdóname porque tal vez tuve por poco las cosas espirituales. Pero quiero restablecer mi relación contigo, Señor. Que así como tú mostraste la importancia del arca del pacto en el pueblo de Israel, así también tú nos hablas en esta noche de la importancia, lo que tú anhelas que nosotros tengamos como relación contigo. Inclinemos nuestro rostro en esta noche. Oremos al Señor y pidámosle a Dios que nos permita, que nos dé esa nueva oportunidad para restablecer nuestra relación con Él. Y que le podamos decir, Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti con un corazón arrepentido, Señor, pidiéndote de tu misericordia, de tu favor, Padre amado. Tú no puedes ser burlado, tú no puedes ser engañado, Dios. Tú sabes en esta noche exactamente cada una de las personas que estamos aquí en esta sala, que estamos escuchando este mensaje, tú sabes exactamente cómo está nuestra relación contigo. Si alguno de mis hermanos, si algunas de las personas que están aquí, Señor, reunidas conmigo, tú sabes, Dios, que no tenemos la mejor relación en este momento contigo. Dios, te damos primeramente gracias porque nos das el privilegio de poder resarcir, de poder remediar, de poder subsanar, Señor, nuestra relación contigo. Dios, perdónanos. Perdona a aquellas personas que no te tienen en el primer lugar. Aquellas personas que diciendo ser cristianas, Señor, no estamos viviendo como debiese ser. Perdónanos, Señor, y si tú sabes que hay pecado en tu vida, aprovecha este momento para arrepentirte. Aprovecha este momento para restablecer tu comunión con Dios. Tú que estás sintiendo como un desasosiego, una intranquilidad en tu vida porque sabes que no estás bien con Dios. Porque aparentemente tú finges ser cristiano, ser espiritual, pero tú sabes que tu relación con Dios no tiene nada que ver. ¿Por qué no aprovechas este momento y dices, Señor, perdóname? Porque así como tú colocaste esos materiales con la mayor excelencia y demandaste lo mejor para ti, así tú quieres que nuestra relación contigo sea la mejor. Que por encima de cualquier relación, la mejor relación sea contigo, Dios. Pero que en este momento, tristemente, no lo es. Pero queremos pedirte perdón, Dios, y pedirte que tú nos des una nueva oportunidad. Que tú nos permitas, Señor, comenzar un nuevo tiempo y que nosotros podamos, Dios, hacer algo diferente a partir de ahora. Ayúdanos, Señor,
a tener ese tiempo de comunión contigo, ese tiempo de excelencia contigo, Dios amado. Perdónanos si nos hemos apartado de ti, nos hemos alejado de ti. Perdónanos, Señor, si nos hemos enfriado espiritualmente, pero queremos a partir de ahora, Dios, volver a restablecer nuestra relación contigo. Yo te presento a cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos que aquí están presentes, y te pido, Padre amado, que tú perdones sus pecados, sus maldades, y que nos permitas, Dios, tener la mejor relación. Queremos dar lo mejor de nosotros hacia ti. Queremos, Señor, edificar nuestra relación con el mayor oro, Señor, con lo más valioso que nosotros tenemos. Que nos enfoquemos, Señor, en dar lo mejor para ti, en todo lo que tiene que ver en nuestra vida, Padre, hasta que un día partamos de esta tierra. Que el día que nosotros nos vayamos de esta tierra, podamos decir, edificamos lo mejor para el Señor. Muchas gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.